completo, no puedo entender lo que eres para mí. Incomparable, no hay como tú. Sobre las tierras quien te amé, Señor, me has guardado y has permitido llegar en mí. Y conocí tu gran amor y recibí de tu perdón y te doy gracias por ser como eres, que sin merecerlo te fijas en mí, tomas mi vida por completo. Hoy puedo entender lo que eres para mí. Incomparable, no hay como tú. Sobre la tierra quien te amé, Señor. Dios te bendiga, recibe un saludo de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Ahí donde estás, te voy a pedir que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón para que sea un terreno fértil, para que la semilla de la palabra que va a caer hoy en tu corazón dé el fruto por el cual es enviada. Padre, en esta hora te doy gracias. Ciertamente que tú eres incomparable, no hay otro como tú. Señor, y te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Entregamos todo nuestro ser en esta noche, para que, Señor, la palabra que vamos a estar compartiendo hoy sea, Señor, una semilla que dé vida. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. En esta noche estoy feliz. Estamos comenzando una serie nueva que le he puesto como título Edificados, conociendo la verdad de Jesús. Me siento como una niña pequeña cuando le dan un juguete nuevo, porque a pesar de que tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano, después de tantos años sirviéndole a Jesús, todos los días encuentro algo nuevo acerca de este evangelio. Y el tema 1 de esta serie es: ¿quién es Jesús? Te pregunto, ¿quién es Jesús? Ese que dejó el cielo, ese que nació de una virgen, ese que mientras iba creciendo se pierde, sus padres lo están buscando y estaba en el templo. Ese que fue tentado en todo pero sin pecado. Ese que hacía milagros y prodigios y la multitud de gente le seguía. Ese que fue acusado como malhechor y colgado en un madero. Ese que murió y resucitó al tercer día y fue llamado el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los evangelios narran que Jesús llega a la orilla del río Jordán de Galilea y le pide a su primo que lo bautice. Luego sale de Galilea y tiempo después él oye que Juan, su primo, había sido arrestado y regresa a Galilea. Y cuando Jesús llega a Galilea, registra el libro de Mateos 4:17, que desde entonces Jesús comenzó a predicar. Y escúcheme, la predicación de Jesús era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Yo vuelvo y te pregunto, ¿quién es ese Jesús? ¿Sabes
que ese Jesús vivía junto a su Padre en el cielo. Y él fue parte de la conversación cuando dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él vio a Adán ser creado. Él vio cuando le entregaron a Eva. Él escuchó al Padre dar instrucciones, mas también fue testigo de la caída del hombre por no obedecer las instrucciones. Entonces él fue testigo de escuchar a su padre decir y sentir lo que registra Génesis 6:6. Se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Y dijo Jehová, voy a raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ¿sabes qué maravilla? Que aún él escuchando al Padre declarar y sentir que se arrepentía de hacer el hombre, que le dolía en su corazón lo que vio, también él escuchó al Padre preguntar, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y cuando Jesús escucha la pregunta del Padre, él dice, heme aquí, envíame a mí. Lo registra Isaías 6:8. Entonces ese Jesús vino a componer lo que el hombre descompuso. Pero la pregunta más importante que yo te hago a ti que estás escuchando esta noche o escucharás las próximas semanas, ¿lo conoces? ¿Conoces a ese Jesús? El mundo ha escuchado de Jesús y muchos celebran a Jesús, celebran su nacimiento en Navidad, celebran su muerte y resurrección en la Pascua, en Easter. Los predicadores por años han anunciado que Jesús vino para darle al hombre otra oportunidad. Y hoy yo quiero compartir 5 verdades de Jesús que impactarán tu vida directamente. 5 verdades vamos a hablar hoy. Y la primera verdad, mis hermanos, es que Él nos dio vida. Él nos reconcilió. Efesios 2:5 registra, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando Adán pecó y con él toda la descendencia humana pecó, al Adán haber pecado, todos nacemos con pecado, nacemos esclavos, nacemos con culpa, nacemos con esa necesidad de hacer sacrificios para recibir perdón y tantas otras cosas. Pero Primera de Corintios 15:21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados. Entonces no hay otro nombre, no hay otro camino en el cual tú y yo podamos ser salvos. Jesús vino a darnos vida. Eso tiene que impactar tu vida, porque ahora por medio de Jesús tú y yo podemos vivificar, podemos volver a vivir.
Pero sabe algo glorioso, que no solamente Él nos dio vida. Lo segundo que quiero recordarte o enseñarte hoy es que Jesús nos dio acceso directo al cielo sin un mediador. ¡Qué maravilla! Yo no tengo que ir donde nadie. Yo no tengo que rezarle a nadie. Yo no tengo que prenderle velas a nadie. Yo no tengo que buscar a nadie más. Porque Jesús me dio acceso al Padre. Mire lo que dice Mateo. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sabes? Te recuerdo que durante el tiempo de la vida de Jesús, el templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Llevaban a cabo todo tipo de sacrificios y adoración de acuerdo a la ley de Moisés. Pero Hebreos 9, del versículo 1 al 9, dice que el templo tenía un velo que separaba al lugar santísimo, el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios, del resto del templo donde moraban los hombres. Que esto significaba que el hombre estaba separado de Dios por asuntos de pecado. Solo el sumo sacerdote tenía permiso para entrar al lugar santísimo una vez al año, para entrar a la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación por los pecados. Mas en el momento que Jesús muere, ocurre una de las verdades más impactantes que ha impactado tu vida y la mía. El velo se rasgó, dejándonos saber que su sacrificio, el derramamiento de su sangre, fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. O sea, que ya no hay necesidad de sacrificios, que ya no es lo que el hombre tiene que hacer. Mire, mis hermanos, Jesús nos dio acceso al Padre. Por Jesús entra el pacto de la gracia. ¿Qué significa eso? En la ley el hombre tenía que estar haciendo sacrificios. En la ley el hombre dependía de ese sacrificio de una vez al año del sumo sacerdote. Mis hermanos, en la ley el hombre tenía que hacer sacrificios para su perdón. Ahora, hoy, por medio de Jesús, hemos entrado a un nuevo pacto, a un pacto de gracia, donde lo único que tengo que hacer es recibir. No más sacrificios, no más culpa. Jesús me dio vida y me dio acceso al Padre. Mis hermanos, esto es importante porque el hombre, la condición del hombre es que cuando peca se siente culpable. Mis hermanos, hay gente que hoy sigue pidiéndole perdón al Señor por un pecado de hace 5 años porque se quedaron en el pacto de la ley. Pero yo te invito al traslado de Dios para que empieces a vivir el pacto de la gracia, donde ya fuiste perdonado, ya fuiste regenerado, ya fuiste justificado, y ahora lo que tenemos que hacer es entrar a su presencia en actitud de gracia. ¡Qué maravilla! Que yo puedo hablar con Dios, que yo puedo simplemente entrar a su presencia sin ningún mediador. Pero no se queda allí. Algo más poderoso sucedió en la muerte de Cristo. Nos hizo hijos.
herederos y coherederos. Mire, mis hermanos, Gálatas registra: todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, la muerte de Jesús nos dio el privilegio de ser ahora hijos. Y es importante que entiendas ese concepto, porque somos los hijos los que representamos al Padre. Somos los hijos los que heredamos del Padre. Y Romanos dice: y si ustedes son hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mis hermanos, atiéndame por un momento. Un heredero es alguien que recibe los bienes, los derechos y obligaciones de una persona cuando muere. Un coheredero es una persona que hereda junto con otra. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? Que Dios nos heredó, mas trabajamos con Cristo. Todo lo que Cristo tiene es nuestro. Ahora bien, es importante notar algo, que para yo heredar, el que me heredó debió de haber muerto. La muerte de Cristo me garantizó mi herencia. Pero miremos lo que sucede. El que me heredó se pudo haber muerto, pero mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia al esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Lo que está diciendo esto es que ahora en Cristo Él nos entregó una herencia. Dios nos entregó una herencia. Somos herederos de Dios, coherederos de Jesús. Pero para yo poder disfrutar la herencia, yo necesito madurar. Necesito madurar. Necesito ahora tener la edad suficiente para decir: ajá, yo entiendo la jugada, yo entiendo lo que se me dio y yo voy a recibir la herencia y voy a trabajar con ella. Gálatas 4 lo pone más precioso. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Hay cristianos hoy viviendo en un estado de sacrificio, en un estado de pobreza, en un estado sin autoridad, porque todavía no han madurado. Por lo tanto, aunque son dueños de todo, no pueden hacer nada con la herencia. Dice que cuando somos menores de edad, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Escúchame, cuando estamos hablando de madurar, cuando estamos hablando de ya no ser menores de edad, para poder heredar, para poder usar la herencia, estamos diciendo que aquí pasó un cambio, y el cambio es que estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo para rescatar los que estaban bajo la ley. O sea que la muerte de Cristo te garantizó a ti el que tú puedas madurar y el que tú puedas tomar la herencia y hacer uso de esa herencia. Por eso es que Jesús dijo: oh, ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Por qué? Porque ahora la muerte de Cristo nos trasladó de tinieblas a la luz, y tenemos autoridad y tenemos poder y tenemos, mis hermanos, el permiso de
mayores que Él, pero necesitamos madurar. Necesitamos madurar. Entonces dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo para rescatar lo que estaba bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijos, y como hijos también herederos. Qué importante es crecer y madurar. Mis hermanos, necesitamos madurar para que se nos entregue la herencia, porque ya ese plazo se cumplió. Ya Jesús murió. Entonces ahora lo único que necesitamos tú y yo es salir de la esclavitud del mundo, de los pecados. Por eso es que es menester que cuando venimos a Cristo nos despojemos del viejo hombre que está viciado con pecados, porque si no lo hacemos, simplemente estamos en una iglesia, vamos a los cultos, pero solo de oídas le conocemos, pero nuestro corazón está lejos de Él. Por eso es que necesitamos entender ese verso. Tú y yo estábamos. Si tienes a alguien a tu lado, repite conmigo: yo estaba esclavizado por los principios del mundo. Estábamos, o sea, un pasado, pero hoy ya yo no estoy bajo la ley, ya hoy no estoy esclavo al mundo, hoy no estoy esclavo al pecado, porque ya maduré y tengo una herencia poderosa de la cual yo puedo hacer uso de ella. Mis hermanos, una cuarta cosa, te dije que son 5, la cuarta cosa que hizo Jesús, que impactó nuestra vida a causa de la muerte de Jesús, es que Dios nos dio victoria sobre Satanás. Aleluya, repítelo ahí conmigo: yo soy victorioso. El enemigo no tiene parte ni suerte conmigo. Miren, mis hermanos, Génesis 3:15 lo dice bien clarito: yo voy a poner enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? Que a Satanás se le metió tremendo cantazo en la cabeza y está aplastado. Y ahí, aplastado, sin fuerzas, lo único que puede hacer es como que te muerde el talón, pero ya tú le diste un cantazo en la cabeza. Entonces, la muerte de Jesús asegura a tu vida y a mi vida que tenemos victoria sobre Satanás. Oh, me encanta Colosenses 2:15. Si quieres un texto en el Nuevo Testamento, te lo doy. Mire lo que dice Colosenses: Dios despojó, Dios desarmó de sus poderes a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Aleluya, mis hermanos. Cambia tu agenda. Hay iglesias, hubo un tiempo, incluyéndome a mí, donde ahí estábamos reprendiendo al diablo, reprendiendo a los demonios, peleando, y guerra espiritual, y guerra espiritual. Y eso suena tan espiritual que uno dice: ok, pues déjame hacer guerra espiritual. Pero ¿qué guerra vas a hacer cuando que a Satanás ya se le fue desarmado? Cuando ya él fue despojado de toda la autoridad, de todo poder. Entonces la
se dé cuenta, sigue peleando. Yo he sabido ir a campañas de fines de semana completo, donde la agenda es hablando del diablo, hablando del diablo, hablando del diablo, hablando de los demonios, hablando de la autoridad. ¿Qué me importa a mí la autoridad de Satanás? Él está debajo de mis pies. ¿Qué me importa a mí lo que Satanás quiera hacer conmigo si ya le quitaron los poderes? El único que le da poder a Satanás eres tú o soy yo. Ahora bien, porque esto es un punto tan delicado. La Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero mire lo que dice Santiago 4, 7 al 10. Someteos pues a Dios. Di conmigo: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia tus manos. Y ustedes de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Cuando el hombre cedió a la tentación en el huerto de Edén y pecó, su alma quedó condenada por causa del pecado y subyugada a la esclavitud del reino de Satanás. Y hay iglesias que ahí se quedaron. Hay cristianos que ahí se quedaron. Se quedaron en la parte donde Adán pecó y ahora Satanás tomó dominio. Pero mis hermanos, te recuerdo, mi hermano, te doy buenas noticias. Cierto que Adán pecó, cierto que fue expulsado del huerto, pero cuando esto sucedió, vino Jesús y vino nuevamente a darnos vida y vida en abundancia. Entonces la muerte y la resurrección de Cristo hizo que Satanás perdiera el dominio sobre el hombre. La iglesia, tú, yo, no necesitamos estar peleando con el diablo ni estar predicando acerca de jerarquía espiritual demoníaca. Lo que tú y yo tenemos que hacer es: humillaos delante de Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Quiere decir que cuando tú te sientas, papá, mamá, a hablarle a tus hijos acerca de la lucha que humanamente a veces tenemos, no es para que te pongas a decirle: oh, es que Satanás, oh, es que el diablo. No. Lo que tenemos que predicar, lo que tenemos que enseñar, lo que tenemos que vivir es: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Si tú y yo pecamos deliberadamente. Si tú y yo fallamos porque todavía no estamos seguros a qué Dios le vamos a servir. Porque para terminar, el punto número 5, la muerte de Jesús nos dio victoria sobre el pecado. Ya tú no eres esclavo. Si alguno está en Cristo, ¡ajá! Di conmigo: yo estoy en Cristo. Yo soy de Cristo. Él vive en mí. Él está sobre mí y está por mí. Porque si alguno está en Cristo, pastora, ¿y cómo yo hago eso? Simplemente
confesando y creyendo que Él murió y que resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Y muchas veces creemos que eso sucede en el altar de una iglesia, pero no. Puedes estar en tu casa, puedes estar en tu trabajo, puedes estar en tu carro, puedes estar en un momento de felicidad, como puedes estar en un momento terrible de prueba. Y lo único que tienes que hacer es acercarte, lo que dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer que Jesús murió y resucitó por nosotros. Entonces, no solamente eso, pero Él te dio victoria sobre el pecado. Escúchame, porque qué mucho argumento hay sobre este tema del pecado. Mis hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiere decir que si yo acepto a Cristo hoy, lo que yo hice ayer, lo que yo hice el año pasado, lo que yo hice 5 años atrás, ya eso dice la palabra de Dios, que Él lo echó a la profundidad de la mar y Él no se acuerda más de eso. Eres tú el que sigue recordando tu pecado. Eres tú el que te has quedado en el pacto de la ley y todavía te sientes esclavo y te sientes culpable y sigues pidiendo perdón y sigues perdiendo perdón porque no te has dejado trasladar al pacto de la gracia, donde tengo que reconocer que a mí se me regaló el derecho de ser hija. A mí se me regaló el derecho de ser hija, y no por nada que yo pueda hacer. Oh Dios mío, eso para mí es tan importante. Oh Dios mío, le digo al Señor todos los días: gracias, porque mi salvación no depende de mí, porque este pacto no fue hecho con los hombres. Esto fue un pacto entre el Padre y el Hijo. Escúchame, tu salvación está en las manos del Hijo. Fue un pacto. Oh, y Jesús le dijo al Padre: Padre, yo te prometo, yo te digo hoy, yo declaro hoy que lo que tú me diste, a mí nadie me lo arrebata. Por eso es que tú ves gente que se va para allá, se va para acá, se pusieron duros un momento, pero vuelven a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque tu salvación es un pacto entre Dios y Jesús. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es estar en Cristo. Estar en Cristo es reconocer que Él es mi dueño, reconocer que es el que tiene control de mi vida, aceptar y permitir que Él me guíe. Mis hermanos, Romanos 8:36, escúchame, yo no sé cuál es la lucha que tú puedas tener con algún pecado, pero la Biblia registra: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tu victoria sobre cualquier adicción, tu victoria sobre cualquier situación que te sientes impotente, tu victoria no depende de ti, tu victoria depende de Cristo. Pero Él te está diciendo: tú eres vencedor, tú tienes fuerzas, tú puedes. A ti yo te amo con amor eterno. Y dice que somos más que vencedores. Cuando alguien tiene que vencer una batalla, es porque está luchando, es porque hay algo difícil que está viviendo. Y el Señor hoy te dice: tú eres vencedor. Tú no estás solo. Ya yo di una palabra a tu favor y es que eres vencedor. Y luego Romanos 8:33. Es curioso porque he estado hablando con bastante gente en estos últimos 6 meses. Mis hermanos, ¿quién acusará a los hijos de Dios?
¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Escúchame bien. El trabajo del enemigo es acusarte. El trabajo del enemigo es decirte, tú no eres digno. El trabajo del enemigo es decirte, ya fallaste, ya perdiste el ministerio, perdiste posición, perdiste. Pero mire lo que dice el texto. Dios es el que justifica. Oh, Dios mío. Y cuando yo estaba leyendo la definición de justificar, mis hermanos, la palabra justificar viene de la palabra hebrea que significa hacer justo en relación de un pecado. Entonces, hacer justo también, el significado dice, por un don gratuito. Y justo significa andar recto delante de Dios. Entonces, lo que la palabra de Dios está diciendo, tú puedes haber pecado, tú puedes haber fallado, el enemigo te puede estar acusando por falta de conocimiento. Te quedaste en el pacto de la ley, donde ahora crees que tienes que ayunar 3 días, tienes que, Dios mío, sacrificar yo no sé ni qué, cuántas cosas para recibir el perdón. Pero lo que este texto está diciendo es, en Cristo, ahora cuando Dios te mira, pecaste, cometiste un error, pero ahora a la vez que tú vienes a Jesús y pides perdón, pasa algo, que cuando Dios te mira, Él te ve justo, Él te ve recto, Él te ve capaz, Él te ve victorioso, Él te ve de pie, Él te ve en la posición que el enemigo a veces quiere quitarte, porque ese es el trabajo de la cruz. No es solamente que Él me salvó, no, Él me salvó. Él me dio acceso al Padre para yo poder hablar con Él. Él me hizo heredero. Yo soy heredera de todo lo que tiene el Hijo. Él me dio victoria sobre Satanás. Satanás está derrotado, pero Él también me dio victoria sobre el pecado. ¿Sabes que es una cuestión de elegir? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo te invito hoy a que tú tomes una decisión de hacer tuyo todas esas garantías que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Yo amo cuando entendí eso de que Dios es el que justifica. Yo digo, Dios, qué importante es que nosotros entendamos cómo trabaja Dios. Dios, ¿quién te va a acusar? ¿Tú mismo te acusas? ¿Gente te acusa? ¿Quién acusará a los escogidos de Jehová? Dios es el que justifica. Y vuelvo y te digo que la palabra justificar es una palabra hebrea que significa hacer justo en relación de un pecado gratuitamente. Y la palabra justo es andar recto. Quiere decir que el minuto que tú le pides perdón a Dios, Él ahora te ve justo, te ve recto y te ve digno. Y para terminar, yo te quiero dejar con este texto precioso que dice, así que nosotros que estamos recibiendo, un reino inconmovible, seamos agradecidos. Wow. Si tú sabes hoy que Él te salvó, si tú sabes que Él te dio acceso al Padre, si tú sabes que Él te dio victoria sobre Satanás,
si tú sabes que Él te dio victoria sobre el pecado, lo único, escúchame, lo único que tú y yo necesitamos hacer es reconocer que ahora pertenecemos a un reino inconmovible. Mis hermanos, las naciones se pueden caer. La economía de los países se puede caer. La gente se puede morir. Pueden pasar cantidad de cosas, pero el reino de Dios, de donde tú y yo pertenecemos, es inconmovible. Nadie lo mueve. Entonces el texto está diciendo, si tú entiendes esta jugada, si tú entiendes lo que pasó aquí, seamos agradecidos. Pero mira lo que dice, ay, 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 qué cosa preciosa. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. O sea, si tú y yo entendemos estas verdades de Jesús, ahora lo único que tenemos que hacer es ser agradecidos. Pero el texto explica cómo es que somos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Voy a terminar con esto, pero ¿cómo es que a Dios le agrada? Con un temor reverente. Ay, 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 lo único que Dios quiere de su iglesia es que agradezcamos y que le sirvamos y que lo adoremos con un temor reverente. Hay gente que se cree que hay que ir al templo a adorar. Por eso muchos estaban locos cuando se cerraron los templos, porque en la vida de ellos piensan que yo adoro en el templo, pero no. Adorar a Dios como a Él le agrada es tener un temor reverente. Y te voy a dejar con esto. Temor reverente es una actitud con que reconocemos el poder y quién es Dios. Y por lo tanto, el resultado de ese temor reverente es la sumisión, que es una relación ética con Dios. En otras palabras, ahora yo no voy a cuestionar a Dios. Ahora yo simplemente voy a obedecer su palabra. Voy a obedecer sus enseñanzas a fin de agradarle. Así es que, mis hermanos, yo oro al Señor que esta palabra llene tu corazón de esperanza, de fuerza, que te enamores de Dios y que voluntariamente decidas con todo tu corazón servirle a Dios. Yo quiero orar por ti ahí donde estás. Te voy a pedir, por favor, que al terminar de predicar yo esta noche, compartas esto en tus redes sociales. Yo sé que hay más gente que necesita escuchar esta palabra. No apagues tu teléfono sin compartir este mensaje a tu página. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por lo que tú has hecho. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Y te doy gracias por lo que vas a hacer. Yo declaro que esta palabra, Señor, esta palabra cayó en nuestro corazón y declaramos que va a dar el fruto por la cual es enviada. Así es que, mi hermano, tú eres victorioso, tú vales, tú eres amado. Y recuerda que en mí tienes una amiga. Estoy aquí para servirte. Mi teléfono es 216-513-2347. Bendiciones.